Lo primero que dice es que el venezolano hoy en día siente que no tiene en el gobierno un defensor. Es decir, el Estado venezolano, como te dije, no tiene capacidad administrativa y los venezolanos, y se ve muy claro en los talleres regionales, tienden a solucionar sus propios problemas. Es decir, si no hay agua, hacemos pozos, si no hay electricidad, compramos plantas, etcétera, etcétera. El problema se empata con el tema del gasto público que tú dices. El problema en Venezuela es que se gasta muy poco, por una parte, y se gasta muy mal. No sabemos dónde está el dinero, aquí tenemos años sin saber en detalle el presupuesto de la República, eso no existe, el gobierno es irresponsable desde ese punto de vista porque no dicen que se gasta el dinero y por lo tanto una gran laguna que tenemos para implementar políticas públicas que el país no sabe a ciencia cierta con cuánto dinero tiene, con cuánto dinero cuenta. Una de las comisiones que se trabajó fue el tema del financiamiento. Ahí se dijeron muchas cosas sobre niveles de gasto público, problemas de responsabilidad, etcétera. Pero se habló también de la necesidad de restablecer relaciones con los organismos multilaterales. Venezuela es un país que está en default, es un país que no tiene ningún tipo de financiamiento externo y en este momento, viendo las cosas pragmáticamente, la única fuente de financiamiento que tenemos son los organismos multilaterales. El problema con los multilaterales es que exigen una gran cantidad de requisitos que hoy no se tienen en el país. Entre eso es la transparencia. La transparencia es una de ellas, que tiene que estar claro dónde está el dinero, qué se hace. Hay que tener unas instituciones fuertes y una voluntad de cumplir los acuerdos con los multilaterales. Y eso en este momento no lo tenemos. Y tener disciplina. De manera pues que el tema del gasto del Estado es un auténtico cuello de botella, porque en el caso concreto del país no basta con tener el dinero, que no se tiene, sino además de tener el dinero hay unos requisitos institucionales que son necesarios para que ese dinero llegue a la gente. He visto dentro de la investigación un tema fundamental que es prioritario para la hora de diseñar políticas públicas y es el hecho de la migración. Así es. De la migración incluso interna, ni siquiera externa. Así es. De cómo hay estados que han quedado deshabitados Así es. o con mucha menos población de la que tenían porque lamentablemente la actividad económica a la que se dedicaban ya no existe o ha desaparecido en su totalidad. Casos como el Estado Bolívar, que es un estado que se generó en torno a todo lo que fue el eje de las industrias básicas, lamentablemente se ha visto afectado por eso. El Estado Lara tiene la misma condición. Tenemos también casos como el de Mérida. Las condiciones que eso ha afectado, ¿cómo se hace para para diseñar políticas públicas ante este panorama cuando no se tiene en detalle ese estudio? Bueno, un tema interesantísimo, ¿no? Yo pienso que cuando los historiadores vean este periodo, obviamente van a hablar de muchas cosas, pero a mi manera de ver, el más importante ha sido que Venezuela ha perdido en la última década una proporción alrededor entre el 7 y el 10% de su población. Eso es una barbaridad, eso es una cosa de proporciones históricas. Eso es un tema fundamental que va a ser. Eso significa que, y lo detectamos en todos los estados, que el tema de la inversión, el tema de la reestructuración económica no tiene recursos humanos. Y ese es otro cuello de botella muy importante para reactivar la economía. Es decir, no solamente es la falta de dinero, sino también es si tuviéramos el dinero, ¿con quién lo vamos a hacer? Eso requiere una reestructuración económica muy profunda. Yo creo que la falta de personal y de materia humana es algo que se puede remediar si, por ejemplo, la economía se vuelve mucho más intensiva en capital, se vuelve mucho más competitiva, si se atrae inversión extranjera, si logramos que empresarios, grandes empresas de todo el mundo vengan a invertir en Venezuela y sobre todo mejoren los salarios, que es un tema básico. Y la educación. Y la educación, que es otro cuello de botella fundamental aquí. Que también está contemplado. Está contemplado en el tema de la educación. No hace falta una reforma, hace falta una verdadera revolución en el tema educativo en el país, porque en Venezuela no hay gobernabilidad de la educación básica y la educación superior sencillamente está quebrada. El caso de Mérida es terrible. La ciudad de Mérida hoy en día es una ciudad en depresión, entre otras cosas por la crisis extrema que tiene la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes ha perdido estudiantes, ha perdido sus profesores y una ciudad universitaria como Mérida pues se ha visto en una crisis tremenda. Y una casa de estudios tan importante y emblemática. Importantísima, la segunda más importante del país, diría yo. Para el país.